Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. Durante la última década, América Latina ha tenido un crecimiento económico sostenido. Mientras Estados Unidos o Europa pasaban por las crisis económicas del 2008 y el 2010, América Latina tuvo un crecimiento importante en países como Brasil, Chile, Perú o el mismo Colombia. Sin embargo, para este año 2014, el Fondo Monetario Internacional ha asegurado que América Latina va a detener su crecimiento y no va a crecer a los niveles esperados. ¿Qué puede significar ese frenón? ¿Qué va a pasar en el 2015? ¿Qué implica esto para Colombia? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Los anuncios sobre una posible desaceleración de la economía latinoamericana comenzaron en abril, cuando el FMI aseguró que la región tenía un riesgo considerable de perder fuerza económica. Para ese entonces, el fondo habló de un crecimiento general del 2,5%, medio punto porcentual menos que en 2013. Pero con el avance de 2014 su proyección ha decaído aún más, hasta llegar al estimativo más bajo desde 2009. En su informe del 8 de octubre, el Fondo Monetario considera que el crecimiento de la región no superará el 1,3% al cierre del año. La desaceleración cobija especialmente a Venezuela, cuya economía se contraería hasta un 3%, y Argentina, que caería a un 1,7%, mientras que Brasil crecería un discreto 0,3%, pero la perspectiva negativa no abarca a todos los países latinos, pues se estiman crecimientos del 6,6% en Panamá, 5,2% en Bolivia, del 4,8% en Colombia y del 4% en Paraguay y Ecuador. El FMI identifica razones globales, regionales y nacionales para la contracción económica de la región. Desde lo global, la caída no afecta solo a América Latina, sino al conjunto de países emergentes que, tras sostener el sistema económico durante la crisis que afrontaron las grandes potencias a partir de 2008, comenzarán a sentir el impacto de la baja en la demanda de las materias primas que en la mayoría de los casos mantienen a flote las economías en desarrollo. Desde la perspectiva regional, la causa más importante es el estancamiento de la economía brasilera, que estaría anclando el surgimiento de otros mercados latinos. En el gigante latinoamericano, la baja en el consumo interno, la disminución en las inversiones, el aumento de las tasas de interés y la inflación estarían generando el mal paso económico que se profundizó con la incertidumbre producto de una carrera presidencial llena de sorpresas. En el ámbito nacional, el informe del fondo analiza los casos de mayor y menor crecimiento. En Venezuela, país que sufrirá la peor contracción, critica la excesiva injerencia estatal en el mercado que ha causado una baja producción y una inflación cercana al 60%. En Argentina, el fondo califica la situación de incierta debido a las recientes dificultades del país en el pago de la deuda con acreedores internacionales, lo cual ha minado significativamente la credibilidad internacional del país y la confianza de los inversores. En los países bien calificados, el informe identifica buenas prácticas económicas como la reducción de la dependencia de préstamos internacionales que caracteriza hoy a Bolivia y Ecuador y la atracción de la inversión extranjera que ha impulsado las economías de Panamá, Colombia y Perú, y asegura que la región pasó de ser receptora de inversión extranjera a prestamista del mundo. Aunque el informe del FMI es una de las principales fuentes del análisis económico en el mundo, un informe reciente asegura que sus estudios están parcializados de manera positiva frente a los países que siguen las políticas económicas dictadas por el mismo organismo y negativa con aquellos estados que optan por buscar modelos alternativos. A pesar de las críticas, los informes del fondo que lidera el sistema económico de Bretton Woods suelen coincidir con los resultados finales del desempeño económico de los países y las regiones. Bueno, se está deteriorando entonces el ejemplo de América Latina como factor de crecimiento económico. Nos acompaña hoy el profesor Mauricio López. Profesor López, muchas gracias por estar acá en Teleantioquia Global. Con mucho gusto, David, un placer estar aquí. Bueno, el profesor López es máster en Administración y Políticas Públicas y es además docente de Economía de la Universidad de Antioquia. Profesor, ¿qué significa este anuncio del Fondo Monetario Internacional? El ego de América Latina había crecido considerablemente la última década por mostrarse creciendo económicamente, mientras Europa y Estados Unidos tenían un decrecimiento, recesiones importantes, crisis económicas muy fuertes, y ahora el Fondo Monetario Internacional dice América Latina no va a crecer lo que esperábamos, que era cerca de un 2.2, se baja a un 1.4, 1.3. ¿Qué significa esto?
Bueno, esto significa que los ciclos económicos, una vez más, nos demuestran que las economías viven periodos de vacas flacas y de vacas gordas. Nosotros recién atravesamos un periodo muy favorable, me refiero a nosotros como la región América Latina y bueno, en particular Colombia, y ahora ese periodo de bonanza parece ser que está llegando a su fin y se viene consigo no propiamente una recesión, pero sí una disminución del ritmo de crecimiento que presentábamos antes. Que es importante porque América Latina venía con crecimientos de niveles porcentuales muy altos, 3, 4, 5%, en algunos países hasta el 6% y se disminuye hasta el 1%. Algunos países en recesión, como lo veíamos en el informe, el caso venezolano, el caso argentino. Sí, correcto. Pareciera ser que estos ciclos económicos a los que se menciona hace un momento, no son, paralelos en todos los países. Hay unos países que están enfrentando una situación, digamos, no tan mala o tan perjudicial como otros. Ese es el caso nuestro, o caso de Panamá o Perú, algunos países que vienen creciendo a un ritmo aceptable o bastante positivo, a diferencia de otros que están no creciendo, sino que están decreciendo en su ritmo de crecimiento. Entonces, digamos que la región en su conjunto se está viendo afectada por unos factores que son globales, pero esa incidencia parece ser más fuerte en unos países que en otros. Claro. Bueno, devolvámonos un poquito en el tiempo. En el 2008 Estados Unidos entra en una crisis económica profunda, casi que comparable a la de la Gran Depresión en el 28 y en el 29. En el 2010 la Unión Europea entra también en una profunda depresión económica con casos muy coyunturales como el de Grecia, como el de España, como el de Portugal. Y en esos años América Latina crece. ¿Cómo se explica eso, profesor? Sí, nosotros devolviéndonos aún más, veníamos de un periodo en el que América Latina había sufrido una crisis muy aguda. Estoy hablando de los periodos del 99, 2000, que incluso para nosotros la caída del Producto Interno Bruto fue muy grande, la más grande durante todo el siglo XX, 4,2%. Y esa situación que vivimos nosotros la vivieron muchos países de América Latina. Después de eso se viene un periodo muy bueno de crecimiento económico, 2005, 2006, 2007. Fueron años en los que países como Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, crecieron a un muy buen ritmo. Algunos de estos países fueron muy juiciosos al hacer la tarea de generar un ahorro en las finanzas públicas, lo cual cuando se viene la crisis de 2008-2009 les permite solventar o manejar mucho mejor la crisis. Los casos concretos de Argentina y Chile son dos muy buenos ejemplos. Sí. Y el caso, además, ¿qué habla el Fondo Monetario Internacional en este momento? Entonces, ¿qué podría decir por qué nosotros ahora vamos a detener nuestro crecimiento? ¿Cuáles son esos factores que detienen ese crecimiento? Correcto. Después de esa crisis de 2008-2009, se viene un periodo en el cual a nivel internacional hay un boom en algunos precios internacionales. Países como el nuestro, Venezuela, Chile, que somos productores de materias primas, experimentamos una situación muy favorable porque algunos precios internacionales, como el petróleo, estaban a niveles muy altos. Claro. Entonces eso nos favoreció mucho. Lo que está ocurriendo ahora es que algunos de estos commodities están bajando sus precios a nivel internacional, lo cual deteriora las finanzas y incluso el sector privado en estos países. Sí. Pero aún más, no solo está disminuyendo el precio de estas materias primas, sino que algunos países compradores también están mermando su ritmo de crecimiento. Entonces digamos que eso que nos favoreció antes, que era una mayor venta de nuestros productos a un mejor precio, hoy pareciera ser que se nos está devolviendo. Ya no estamos vendiendo tanto y el precio al que estamos haciendo, lo estamos haciendo no es tan favorable como antes. Claro, pero aunque existe un crecimiento en América Latina, parecería una balanza en la que unos países han crecido más y otros menos. ¿Cuáles son los países que más han crecido y por qué? Y los que por el contrario están en recesión. Eso lo vamos a ver en un segundo cuando volvamos acá a Teleantioquia Global.
Estamos acá en Teleantioquia Global hablando del frenón de la economía en América Latina, el pronóstico que ha hecho el Fondo Monetario Internacional para este 2014. Profesor, ¿por qué parece existir en el continente suramericano, centrándonos puntualmente nada más en Suramérica, como un grupo de países muy dispares? Mientras unos tienen un crecimiento importante, podríamos meter ahí a Brasil, por supuesto, a Chile, el caso de Perú, que es reconocido mundialmente, e incluso el caso colombiano, pero por otro lado hay países que se han rezagado en el tema económico, el caso venezolano, por ejemplo, el caso paraguayo en su momento o el caso argentino. ¿Por qué estas diferencias entre estos países? Bueno, básicamente la diferencia radica en la forma de organización de las economías, ¿cierto? Este primer grupo de países al que haces mención han encontrado en años anteriores una política económica muy ortodoxa. El Banco Central independiente se ha preocupado por mantener la inflación, pero a su vez también ha tratado de conciliar ese objetivo con otros objetivos de crecimiento y generación de empleo. A diferencia un poco de lo que ha ocurrido en Venezuela y Argentina, en los cuales pareciera ser que no hay tanta independencia económica, las economías han utilizado los recursos del auge del mayor boom de los precios internacionales, incrementando su gasto, y esto ha llevado pues, a una situación en la que la inflación ha crecido mucho y el sector privado se ha deteriorado considerablemente. Sí. Entonces, digamos que un manejo prudencial de la economía, un manejo, como mencionaba antes, ortodoxo, en el cual los diferentes agentes económicos tengan sus tareas, sus obligaciones muy bien definidas, pero a su vez traten de conciliarlas entre sí, pues digamos que es lo que ha generado un éxito en un conjunto de países como Brasil, Perú, Colombia. Pero aquí hay un tema que me parece importante resaltar y es cómo la solución económica no depende necesariamente de la propuesta política, porque vemos, por ejemplo, el caso de Bolivia con Evo Morales, de Correa en Ecuador, de Rafael Correa, que tiene un crecimiento asombroso. El caso de Bolivia, dicen, es uno de los países que más va a crecer en el 2015, pero hacen parte del llamado socialismo del siglo XXI. Las propuestas de Chávez también tenían ciertas similitudes, pero en el asunto económico están totalmente partidos, mientras Bolivia y Ecuador sí crecen, Venezuela no. ¿Cómo se explica eso políticamente? Sí, digamos que los casos de Ecuador y Bolivia son muy particulares porque ese mayor gasto, esos mayores recursos han sido muy bien aprovechados, por ejemplo, en el caso de Ecuador, no, y también en el caso de Bolivia, porque se ha digamos, fortalecido la infraestructura pública. Y al hacerlo se ve favorecido también el sector privado. Si yo genero con recursos públicos unas mejores carreteras, mejores vías, eso genera mayor productividad para los privados. Un poco lo que ha ocurrido en Ecuador y en Bolivia. Pero adicionalmente, estos países, si bien pertenecen a ese grupo, a este clan, llamámoslo así, de nuevas economías socialistas, no han abusado de los subsidios, como si ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Y esto ha sido una situación, digamos, ciertamente irresponsable de parte del Estado, dado que aprovechan mal la bonanza que están viviendo. Un mejor aprovechamiento podría ser pues también favorecer a la ciudadanía a través de subsidios, pero fortalecer las capacidades productivas del país. Eso termina favoreciéndolos más. Pero entonces ese Estado benefactor que creó el chavismo en Venezuela, la cantidad de subsidios que ahora recoge Maduro, van a entrar en un momento de crisis cuando, por ejemplo, su inmensa dependencia del petróleo superior al 95%, vemos que el petróleo va para abajo. ¿Y cómo hacen para sostener esos subsidios y llevan también una crisis económica? Sí, correcto. Ese es el problema justamente de este Estado benefactor. Se ve favorecido mientras las condiciones externas así lo permitan. Una buena producción y unos buenos precios internacionales podrían sostener este tipo de subsidios. Pero si la producción se cae, como está ocurriendo en Venezuela, y los precios internacionales también lo hacen, pues el Estado necesariamente obligatoriamente no va a ser capaz de mantener ese ritmo de gasto y de subsidios. Es un poco lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Incluso Venezuela no solo subsidia a los particulares o a los propios ciudadanos, sino que también tiene subsidios hacia otras naciones. Claro. Y no hay Estado que soporte eso cuando el contexto internacional no es favorable. Claro, se puede sostener con un precio del petróleo a 120, 115 dólares el barril, pero estamos viendo que baja. Ya esta semana ha bajado de los 90 dólares y va a causar entonces problemas. Correcto. Y algunos países generan sus proyecciones, sus pronósticos,
Los pronósticos de gasto para el próximo año, su presupuesto está fundamentado, por ejemplo, en un precio internacional del petróleo de 100, 110 dólares el barril. Y si ese precio se cae, pues entonces ellos han comprometido ya en su presupuesto unos recursos que no van a obtener después. Lo cual genera pues un déficit, un default ahí para el país. Bueno, nos queda el tema de Brasil, muy interesante además porque estamos cerca de la segunda vuelta electoral y el caso de Colombia. Eso lo vamos a analizar en unos minuticos cuando volvamos aquí a Teleantioquia Global. Bueno, profesor López, estamos entonces con el tema ya puntual de Brasil y de Colombia. El de Brasil es muy interesante porque el crecimiento que logró Lula da Silva casi que desde su llegada al poder en el 2003 lo llevó a sacar a cerca de 40 millones de personas de la pobreza. La economía creció muy rápidamente, entró al grupo de los llamados BRICS o países desarrollados o que entran en un proceso de desarrollo al lado de Rusia, de India, de China. Pero estamos viendo que este año hay un frenón importante en la economía brasileña, que incluso ese frenón le puede costar la presidencia a Dilma Rousseff, que parecía muy fácil obtener su reelección. ¿Cómo es el caso brasileño? ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Bueno, Brasil es una economía muy particular, muy especial para el caso de América Latina. El Producto Interno de Brasil es poco más del 40% del Producto Interno Bruto de la región, entonces eso da cuenta del tamaño de la economía. En años pasados, como bien decías, lo que ocurrió fue que Brasil se preocupó por mejorar el ingreso de sus ciudadanos, creció la clase media, parte importante de los pobres se redujeron, pasaron a ser clase media, ¿cierto? Eso amplió las posibilidades de consumo de un grupo poblacional muy importante. Es decir, tienes un tamaño del mercado interno muy grande, que a su vez se vio favorecido por las ventas que estaba realizando Brasil al exterior. Recordemos todo ese proceso de agroindustria que se vivió en Brasil y cuyos productos se estaban exportando bastante bien a diferentes partes del mundo. Entonces esa bonanza de Brasil es lo que le ha permitido crecer y consolidarse como una economía tan importante en la región en años anteriores. El gobierno de Lula tuvo medidas muy importantes. Por ejemplo, el salario mínimo creció mucho en los años de presidencia de Lula. Eso fue muy importante para las personas que ganaban un salario mínimo legal vigente, pero a su vez eso amplió las capacidades de consumo de una población muy importante en el país. ¿Qué está pasando ahora? Que, como mencionamos hace un momento, las condiciones del entorno se están viendo menos favorables, los precios de algunos bienes que Brasil está exportando están disminuyendo, el precio internacional de esos commodities ha caído y esto contrae un poco la economía brasileña. Claro, pero si cae Brasil, va arrastrando a América Latina por la importancia que tiene, 40% del Producto Interno Bruto, cualquier tropezón que tenga Brasil se siente en los otros países. Correcto, en especial aquellas economías que están muy anidadas a Brasil, que tienen muchas relaciones comerciales con ellos, caso de Argentina, sus vecinos inmediatos. Nosotros no tanto, nuestro comercio con Brasil ha crecido en los últimos años en forma importante, pero digamos que nos veríamos afectados como por terceros, países que tienen relaciones muy estrechas con Brasil y ellos con nosotros. Profesor, entonces entremos al caso colombiano. Colombia ha sido destacado por su crecimiento económico, sin embargo Colombia crece, pero los pobres siguen siendo pobres y los ricos no solo siguen siendo ricos, sino cada vez más ricos. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? ¿Por qué ha crecido en los últimos 10 años y cuáles son los pronósticos que se dan para este crecimiento que viene? Sí, yo creo que Colombia ha sido muy prudente con el manejo macroeconómico. La independencia del Banco de la República nos ha permitido controlar la inflación, el banco también se ha preocupado por el crecimiento y la generación de empleo y eso le ha ayudado al gobierno nacional a cumplir las metas que se ha trazado. Ese manejo tan prudente de la economía es lo que ha generado pues, en gran medida la estabilidad y el crecimiento que hoy observamos. Pero tiene razón, digamos que el crecimiento económico no ha sido compatible con una reducción de la desigualdad. En nuestro país pareciera ser que esa no es una preocupación, como si lo ha sido, y hay que decirlo, la reducción de la pobreza. La pobreza sí ha disminuido, más no la distribución de la riqueza. Yo diría que en los próximos años es probable que nosotros encontremos una leve reducción del ritmo de crecimiento. Nuestros vecinos así parece ser que van a vivirlo, algunas de las economías con las que tenemos importantes relaciones comerciales. Venezuela sigue siendo para nosotros un país muy importante, Ecuador también lo es, algunos de nuestros vecinos pues inmediatos.
Estados Unidos y algunos países europeos se están recuperando de la crisis, eso también nos favorece porque son socios comerciales muy importantes para nosotros. Pero digamos que lo que se viene para el país, con todo el proceso de paz, lo que sería pues para Colombia un posconflicto, implica necesariamente una forma diferente de entender o de ver la economía. Nosotros necesariamente tendremos que aumentar algunos rubros del gasto para poder atender los requerimientos que la paz implica, y eso probablemente nos lleve a ajustarnos el cinturón en otros frentes o a reducir pues, los compromisos que se tengan o las obligaciones en algunos otros campos. Claro. Además, ese mayor gasto tendremos que asumirlo nosotros. No en vano estamos hablando hoy de una nueva reforma tributaria. Entonces yo diría que es probable que el ritmo de crecimiento se reduzca, pero definitivamente nosotros vamos a continuar con una senda de crecimiento positiva, dado ese manejo prudente que hemos tenido de la economía. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por sus David, explicaciones. Mucho gusto estar aquí. Tener de nuevo acá en Teleantioquia Global. Claro que sí. Bueno, nosotros acá tenemos una mirada global. Antes de terminar el programa, ponemos acá en Teleantioquia una mirada global. 3 temas que son y serán noticia la próxima semana. El primero de ellos es el ébola. Continúan las muertes por este virus. Según la Organización Mundial de la Salud, ya son más de 4.000 los muertos y han pasado a países como España y Estados Unidos. En América Latina hay gran preocupación y están las alertas prendidas por lo que puede ser la llegada del virus. El otro tema es Evo Morales. Este fin de semana que pasó quedó presidente en primera ronda con mucha facilidad. Le sacó más de 40 puntos a su sucesor y logra así un tercer mandato que lo va a llevar a gobernar 5 años más. Y el tercer tema es el incremento en la violencia en México. Ha aumentado de nuevo la violencia, sobre todo involucrando a civiles. Hay preocupación de los organismos internacionales y del gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia Global. Más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches. Identifica razones globales, regionales y nacionales para la contracción económica de la región. Desde lo global, la caída no afecta solo a América Latina, sino al conjunto de países emergentes que tras sostener el sistema económico durante la crisis que afrontaron las grandes potencias a partir de 2008, comenzarán a sentir el impacto de la baja en la demanda de las materias primas que en la mayoría de los casos mantienen a flote las economías en desarrollo. Desde la perspectiva regional, la causa más importante es el estancamiento de la economía brasilera que Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global. 30 minutos de análisis internacional. Durante la última década, América Latina ha tenido un crecimiento económico sostenido. Mientras Estados Unidos o Europa pasaban por las crisis económicas del 2008 y el 2010, América Latina tuvo un crecimiento importante en países como Brasil, Chile, Perú o el mismo Colombia. Sin embargo, para este año 2014, el Fondo Monetario Internacional ha asegurado que América Latina va a detener su crecimiento y no va a crecer a los niveles esperados. ¿Qué puede significar ese frenón? ¿Qué va a pasar en el 2015? ¿Qué implica esto para Colombia? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Los anuncios sobre una posible desaceleración de la economía latinoamericana comenzaron en abril, cuando el FMI aseguró que la región tenía un riesgo considerable de perder fuerza económica. Para ese entonces, el fondo habló de un crecimiento general del 2,5%, medio punto porcentual menos que en 2013. Pero con el avance de 2014 su proyección ha decaído aún más, hasta llegar al estimativo más bajo desde 2009. En su informe del 8 de octubre, el Fondo Monetario considera que el crecimiento de la región no superará el 1,3% al cierre del año.
La desaceleración cobija especialmente a Venezuela, cuya economía se contraería hasta un 3%, y Argentina, que caería un 1,7%, mientras que Brasil crecería un discreto 0,3%, pero la perspectiva negativa no abarca a todos los países latinos, pues se estiman crecimientos del 6,6% en Panamá, 5,2% en Bolivia, del 4,8% en Colombia y del 4% en Paraguay y Ecuador. El FMI